Vamos a continuar con esta serie de videos en las que personas han muerto o son desaparecidas de forma extraña después de presumiblemente decir que tienen cierta información o hacer algunas investigaciones. Si no has visto mis 3 videos anteriores hablando sobre esto, te los dejo en la caja de descripción para que no te los pierdas. Yo soy Jorge Santana y bienvenido a un nuevo video. Antes de comenzar, tengo que aclarar que estos casos de los que les voy a hablar hoy los saqué gracias a los comentarios que ustedes me dejan en mis videos, así que sigan comentando cualquier recomendación que quieran hacerme, yo las voy a estar leyendo. El primer caso del que les voy a hablar es el caso de John McAfee. Probablemente cuando nosotros escuchamos el nombre McAfee o cuando vemos este símbolo, se nos viene a la mente un antivirus. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del creador del antivirus McAfee y qué fue lo que pasó con él. John McAfee nació en el año de 1945 en Estados Unidos y su padre presumiblemente era una persona alcohólica que abusaba de él. Cuando John McAfee tenía 17 años, su padre se por cuenta propia y ya no lo volvió a molestar. John McAfee estudió licenciatura en matemáticas y en 1967 fue elegido para trabajar en la NASA en el programa Apolo. Luego se pasó al mundo de la tecnología con trabajos en Univac, Xerox y Computer Science Corporation. Mientras trabajaba en una de estas corporaciones de tecnología, en la década de los 80s, él comienza a darse cuenta que hay ciertas computadoras amenazadas con virus, por lo cual él inventa algo llamado Virus Scan que sirve para detectar estas amenazas y vencerlas, por lo que después va a patentar este Virus Scan con la marca McAfee y se va a convertir en millonario después de este invento, porque a partir de la década de los 90 y principios de los 2000, casi todas las computadoras tienen el antivirus McAfee instalado y él ganaba $7 millones por año a partir de esto. Después de algunos años, él vende a Intel estos derechos por una cantidad billonaria y McAfee pues se vuelve una persona de negocios, se vuelve alguien muy importante. Sin embargo, detrás de todos estos negocios comienza a haber algunos datos turbios y extraños con su vida. También aclarar que él fue uno de los primeros en incursionar en el mundo de las criptomonedas, asegurando que en algún futuro las criptomonedas iban a tener un valor de hasta $500,000. ¿Qué es lo que pasa con John McAfee? Bueno, él parece que tiene en algunos momentos de su vida delirios de persecución y cuando él se encontraba viviendo en Belice en el año 2012, él sufre un altercado con su vecino llamado Greg Folt. Pues se pelean. Greg decía que los 4 perros de John McAfee molestaban a su loro y tras amenazarlo y decirle que tenía que calmar a los animales, John McAfee no le hace mucho caso y tiempo después los perros aparecen envenenados. Un día después de que aparecen los perros en ese estado, el vecino Greg Folt aparece muerto de un y a partir de ahí comienza la persecución. John McAfee se vuelve un fugitivo de la policía de Belice y él tenía mucho miedo ya que decía que la policía no solo quería atraparlo para arrestarlo o interrogarlo, sino que tenían directamente las órdenes de matarlo. Quizá esto sea a lo mejor verdad porque él pudo hackear al gobierno de Belice para ver los mensajes que se transmitían, pero nunca quedó del todo claro. El primer ministro de Belice decía que eso era completamente falso y que solo querían atrapar a John McAfee para interrogarlo. Sin embargo, él comienza su huida y como era un poco fanfarrón y le gustaba que la gente estuviera viendo lo que hace, decide invitar a 2 reporteros de la conocida revista Vice para reunirse con él y que ellos puedan documentar cómo es esta huida de John McAfee. De hecho, existe un documental en Netflix llamado Vivir sin freno, el turbulento mundo de John McAfee, en el que vemos imágenes reales de estos 2 periodistas que acompañan a John McAfee en esta aventura, podríamos decirle así. Ellos huyen de Belice de manera ilegal, entran a Guatemala y estando ahí como para hacer una especie de burla, John McAfee autoriza que en la página de internet de Vice se publique un artículo con una fotografía en la que ellos se alcen el cuello como diciendo, estamos con el hombre más buscado.
Sin embargo, algo les sale mal y la fotografía que comparten se comparte con la geolocalización, por lo cual los encuentran. Pero al momento de la detención, John McAfee finge que tiene un infarto para de esta manera salvarse, ya que lo mandan a Estados Unidos a atenderse. Y después de esto queda completamente libre. Luego de esta libertad, en vez de que John McAfee como que se calme, lleva una vida de excesos, sume diferentes sustancias, tiene muchísimas fiestas en yates, como que no le importa nada, él solamente quiere despilfarrar el dinero y en uno de esos momentos va a cometer lo que es probablemente su mayor error, y es que en el año 2019 él afirmó que llevaba varios años sin pagar impuestos, por lo cual la policía lanzó una orden de arresto por evasión de impuestos y en el año del 2020 fue detenido en España en nombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos por evasión de impuestos y por haber hecho unos fraudes con las criptomonedas. Residió en una prisión de Barcelona hasta el 23 de junio del año 2021, cuando la Audiencia Nacional Española accedió a extraditarlo hacia Tennessee para que allá cumpliera sus cargos, pero apenas unas horas después de que se anunció esto, McAfee se quitó la vida dentro de la cárcel. Este no es el final de la historia. Su tercera esposa, llamada Janice McAfee, asegura que él no lo hizo por sí mismo. También señalan que McAfee tenía un tatuaje, que él había publicado un tweet diciendo: hoy me he hecho un tatuaje por si acaso. Si me, no lo hice. Estaba loco. Mira mi brazo derecho. Ese tatuaje pues muestra el signo de dólares y es como una especie de burla para asegurar que si algo le pasaba no lo había hecho él. También antes de todo esto él había hecho comentarios de que si en algún momento caía en prisión o algo le pasaba, iba a revelar y exponer información sobre personas que estaban en el poder para liberar finalmente la verdad. A día de hoy, pues todavía no se sabe, ya pasaron 2 años desde su fallecimiento y pues hay mucha gente que todavía no cree que esto haya sido por su propia cuenta, sino que alguien más se sintió amenazado y decidió silenciar a John McAfee de esa manera. El segundo caso también es uno de los más pedidos que me dejaron en los comentarios a partir de que hablé del caso de Frank Suárez. Si no has visto mi video hablando sobre Frank Suárez, te lo dejo por aquí. Pero hablemos ahora del Dr. Sebi. Alfredo Darrington Bowman fue un arborista y curandero de Honduras que nació en Ilanga, Colón, en 1933 y murió en el año del 2016. Él era mejor conocido como el Dr. Sebi y se dedicó a la herbolaria, sobre todo en Estados Unidos, donde se le conocía como el curador de las estrellas, aunque él no era un doctor, pero varios médicos y abogados lo reconocían como tal debido a pues que tenía la facilidad de curar a las personas utilizando la herbolaria y la medicina alternativa. De hecho, el doctor Sebi fue aclamado por sanar a una persona con SIDA a base de una dieta alcalina. Él comienza a practicar la herbolaria después de que con la medicina tradicional varios médicos no pudieron ayudarlo a que se curara de algunas enfermedades como es el asma, la diabetes o la impotencia. Comienza con la herbolaria después de que un mexicano llamado Alfredo Cortés lo ayuda a que se cure de estas enfermedades y lo incursiona en este mundo, por lo cual el doctor Sebi se va a Nueva York a comenzar a curar a diferentes personas. La lista de personas que él curó van pues desde personas cercanas hasta famosos, ya que se sabe que llegó a curar a Lisa López, a Steven Seagal, John Travolta, Eddie Murphy e incluso Michael Jackson. El doctor Sebi fue objeto de demandas por parte de centros naturistas de Estados Unidos por las prácticas que tenía de la herbolaria y por su fama de curar a muchas celebridades de Hollywood. Muchos de los seguidores indican que el arresto en Honduras y su posterior muerte podría deberse a una conspiración, y él cae en prisión ya cuando estaba muy grande de edad, debido a que no puede comprobar de dónde obtuvo $50,000, por lo cual cae en la cárcel por la evasión de impuestos. Dentro de la cárcel fallece de lo que parece ser una neumonía.
Aquí es donde comienzan las conspiraciones, un poco similar a lo que fue el caso de Frank Suárez, ya que creían que a las grandes farmacéuticas no le convenía que las personas supieran que son capaces de curarse con la herbolaria y que incluso enfermedades como el SIDA o alguna otra enfermedad grave que pueda ser curada, pues no convenía a los medicamentos tradicionales. Además, se cree que el doctor Sebi decía que algunos vegetales como el brócoli, la zanahoria o la sábila eran procesados dentro de laboratorios, por lo cual no eran buenos para el cuerpo humano. Aunque bueno, pues ahí es donde cae esta conspiración porque no se ha podido comprobar al 100%. De hecho, familiares del doctor Sebi dicen que no crean en esas historias, que de verdad él murió de una neumonía dentro de prisión porque una prisión en Honduras, clasificada como tercermundista por la familia, no tenía la calidad de vida que una persona como el doctor Sebi necesitaba para poder vivir, por lo cual cualquier baño con agua fría o dormir sin una cobija fue lo que pudo haber provocado esta neumonía y pues él lamentablemente perdiera la vida. Pero no sé, tú dime qué opinas sobre el caso del doctor Sebi aquí en los comentarios. El tercer caso es el caso del doctor John Mack o el psiquiatra de los aliens. El doctor Mack fue un prestigioso profesor de psiquiatría en Harvard que, pues un poco extraño, demostró que las abducciones eran reales. Él hace sus estudios de forma normal, sin embargo, cuando comienza a dar terapias, empieza a escuchar testimonios de algunos de sus pacientes en los cuales le aseguran que en algún momento de su vida fueron abducidos. Como que al principio no le llama mucho la atención o como que no lo quiere creer, pero después de comprobar que estos pacientes no sufrían ninguna patología mental, es cuando empieza a tomarse más en serio estos testimonios y comienza a hacer investigaciones. Para el año de 1992, él ya había entrevistado a 56 personas, las cuales recordaban, algunos con hipnosis y a otros sin hipnosis, cómo habían sido abducidos por unos pequeños seres humanoides que pues hacían experimentos con ellos y todos los pacientes describían este proceso como algo muy aterrador. El doctor Mack tuvo muchísimas personas que estaban en su contra, o sea, para alguien era completamente una vergüenza que un doctor profesor de Harvard estuviera haciendo esas investigaciones y de hecho se solicitó que se le retirara el título, pero la universidad cuando analiza bien qué era lo que hacía el doctor Mack, pues se dan cuenta que pues no era nada fuera de la ética, no era algo malo, así que pues no había ningún problema, por lo cual permiten que él continúe con sus credenciales como un médico psiquiatra. Después de muchísimas investigaciones, de recopilar datos de más de 200 personas, en el año de 1994 publicó un libro llamado Secuestros, Encuentros Humanos con Alienígenas, lo que pues también volvió a motivar muchas críticas en contra de su trabajo. John Mack estaba convencido de que detrás del fenómeno de abducciones existía algo más profundo, ya que los testigos que entraban en contacto parecía que iban a otras realidades paralelas o conocían a seres de otras dimensiones, y que después de haber sido abducidos, sus vidas eran transformadas totalmente al ingresar en una profunda comunión con el universo. O sea, que estas abducciones no eran experiencias necesariamente negativas, sino que permitía el despertar de la conciencia del individuo para llevarlo hacia una vida mucho más espiritual. Y eso lo pudo sacar después de cada caso que él investigó. Como dato curioso, al doctor John Mack no le gustaba que se utilizara el término abducidos, él utilizaba el término experiencers o experimentados, que pues es un término no tan negativo como la forma de ser abducido. Aunque sí, las personas pues eran abducidas sin permiso, ¿verdad? Y pues bueno, había unas conclusiones a las que llegó el doctor John Mack, y es que aunque no había evidencias tangibles o físicas de estos fenómenos o de esta abducción, él creía y argumentaba que cada una de estas personas decía la verdad, alegando a que pues al ser personas de diferentes puntos geográficos, ¿no? Incluso de distintos lados del mundo, todos contaban historias similares, por lo cual él creía en esa veracidad. Lamentablemente, en el año 2004, el 27 de septiembre, después de dar una conferencia en Londres y de ir a cenar con sus amigos, cuando regresaba caminando a casa, un coche lo atropelló. Dentro de este coche
viajaba un hombre que fue detenido y declarado culpable del cargo de conducir ebrio. Muchas personas tacharon esto como una conspiración, creían que pues había sido a propósito que justamente lo hubieran atropellado a él después de esa conferencia, pero pues no, el conductor alegó que no, que lo había hecho bajo los efectos del alcohol y que no había sido a propósito. Además, también ya tiempo después, la misma familia solicitó una indulgencia para el conductor con una carta en la que decían: aunque fue un evento trágico para nuestra familia, sentimos que el comportamiento del acusado no fue malicioso ni deliberado, y no lo hemos resentido desde que nos enteramos de las circunstancias del accidente. De esta forma, pues quitan las culpas de ese hombre. No sé qué opinan, pero pues viendo, pensando en Bob Lazar, pensando en Carla Turner, pues ya este es un tercer investigador sobre los aliens al que le pasa curiosamente algo. Y el último caso, que aunque yo no lo veo precisamente como una conspiración o como algo más allá, no sé, como una persona silenciada a propósito, pero ustedes me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios, es el caso más reciente sobre Tafari Campbell, o pues mejor conocido como el chef de Obama. El domingo 23 de julio de este año, por la tarde, las autoridades de Martha's Vineyard recibieron una llamada diciendo que una persona se había metido a un lago y que parecía que estaba ahogando, que necesitaba ayuda. Esta zona pues es famosa porque hay muchas mansiones de gente de dinero, de celebridades, e incluso en esa zona hay una casa de verano de Barack Obama y su esposa Michelle. Después de dar esta alarma en la que se decía que un hombre que practicaba paddle surf parecía estar en apuros, comenzó un dispositivo de búsqueda y hasta el día siguiente, lunes, finalmente se encontró a esta persona sin vida. Y fue cuando descubrieron que se trataba de Tafari Campbell, de 45 años, quien era cocinero personal de los Obama y que trabajaba para el ex matrimonio presidencial desde sus días en la Casa Blanca. Campbell había fallecido ahogado en las aguas cerca de la mansión de Obama. Pero, ¿por qué es extraña esta muerte o qué fue lo que pasó? Su muerte fue sospechosa, sin embargo no hay información sobre alguna conspiración o sobre algo que él haya dicho, revelado o algo, nada, no hizo molestar a nadie hasta donde se sabe, pero los datos extraños es que una segunda persona que estaba haciendo paddle surf fue quien alertó a las autoridades, pero no se sabe quién es. Otra inconsistencia es que era reconocido que Tafari era un experto nadador, por lo que llama la atención que hubiera fallecido ahogado. Aunque, otro dato extraño, y es que cuando lo encontraron, no llevaba el chaleco salvavidas puesto. La lamentable muerte de Tafari Campbell pues deja viuda a su esposa Cherise, con quien tenía más de 23 años de casados y con quien tenía 2 hijos gemelos, Savin y Xavier. Pero pues bueno, en cuanto surja nueva información sobre este caso, si es que está relacionado como alguna especie de asesinato o algo más sospechoso, se los traeré aquí en video, pero lo menciono solo porque ustedes me lo pedían en los comentarios. Y de esta forma concluimos este video hablando de estos 4 casos. Déjame en los comentarios cuál es algún otro caso que te gustaría que aborde. De estos 4, ¿cuál es el que más te impactó, te sorprendió? O si también hay algún dato que me haya equivocado o haya omitido, eres libre de dejármelo en los comentarios. Ya sabes que te estoy haciendo caso en las recomendaciones que me das, así que si quieres que haga otro video hablando de más casos de personas silenciadas, por favor déjamelo en los comentarios. Si ya hiciste tu propuesta y todavía no hago el video, te pido un poco de paciencia, ya que me encuentro preparando todos estos materiales para traértelos con la mayor calidad. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.